Hola señores, ¿cómo estamos el día de hoy? ¿Todo bien en casa? Hoy vamos a tratar varios temas. Vamos a tratar más que nada el tema sobre Qatar y vamos a analizar a Qatar en la FIFA, ¿no? Vamos a ver cómo se relaciona. Quiero meter varios temas. Quiero meter, por ejemplo, el tema de la película que acaba de salir que se llama Wakanda. El tema de la globalización, el tema de lo efímero y lo sagrado, y sobre una opinión un poquito conformada en base a conceptos sobre lo que está pasando en Qatar y sobre cómo Occidente, las marcas, se relacionan en este evento mundial que trata más allá del fútbol. No solo es el fútbol, sino también es el campo ideológico. ¿Qué está pasando en Qatar? Bueno, para efectos prácticos, ese tema no va a tratar tanto sobre el mero hecho de que, por ejemplo, Karim Benzema no va a ir al Mundial. No va a ser sobre eso. No vamos a tratar temas de fútbol, ni de temas de países, ni nada de eso. No vamos a entrar a ninguno de esos casos, sino simplemente vamos a verlo desde el punto de vista meramente ideológico. ¿Qué pasa con Qatar? ¿Y por qué pienso yo en Qatar como este choque entre dos mundos? El mundo árabe, musulmán, el mundo de Medio Oriente y el mundo de Occidente. Pareciera ser que este choque de culturas está bastante fuerte en la contienda. Derechos LGBT, mujeres, dinero, marcas, formas de vestirse, formas de hablar, lenguaje. Varios temas chocan y vamos a ver cómo se desenvuelve o qué filosofía, qué sociología nos puede dar algún tipo de... ¿Qué está pasando con este? Pues para mí es un hito. Es un hito en la industria futbolera, de la cultura. Porque más allá del mero espectáculo que significa el fútbol, ¿qué efectos trae consigo este mundial de fútbol en Qatar? ¿Qué pasa con Qatar? ¿Cosas malas? ¿Cosas negativas? ¿Hay alguna cosa buena? La Copa del Mundo atrae una inmensa atención de los medios de comunicación internacionales y de los aficionados. Pero hay un lado oscuro del torneo que está eclipsando al fútbol, dijo Minky Worden, directora de iniciativas globales de Human Rights Watch. El legado de la Copa Mundial de 2022 dependerá de si Qatar remedia con la FIFA las muertes y otros abusos que sufrieron los trabajadores migrantes que construyeron el torneo. ¿Qué significa esto? Han surgido varias noticias, ¿no?, sobre que Qatar utiliza mano de obra de otros países como inmigrantes y se los lleva a su país sin pasaporte y los ponen a construir los estadios, ¿no?, a la parte de los servicios, pero las constructoras al parecer terminan por no pagarles. O también existe el hecho de que pues están trabajando en condiciones sumamente peligrosas para el trabajador y como tal no hay ningún sindical que los proteja y tampoco se les asegura si se les va a pagar o no. Ok, es un espectáculo, ¿no?, muy pedido por la sociedad mundial, ¿no?, Occidente, los asiáticos, o sea, hay mucha carnita que probar. Problemáticas generales. La FIFA concedió a Qatar la organización del Mundial en 2010 sin la debida diligencia en materia de derechos humanos y sin establecer condiciones sobre la protección de los trabajadores migrantes que serían necesarios para construir la enorme infraestructura. La FIFA tampoco examinó las preocupaciones sobre los derechos humanos de los periodistas ni la discriminación sistemática a la que se afrentan las mujeres, el colectivo LGBT y otras personas en Qatar. En 2017 la FIFA adoptó una política de derechos humanos comprometidos a tomar medidas para promover la protección de los derechos humanos, diciendo que la FIFA tomará las medidas adecuadas para su protección, incluso utilizando su influencia en las autoridades pertinentes. Mucho conflicto con Qatar de que qué pasará con los aficionados de otras partes del mundo a la hora de llegar a Qatar. ¿Se podrá beber alcohol? ¿Las mujeres podrán vestirse como quieren? ¿Qué formas de expresión hay? ¿Formas de reglamento, no? Porque hay muchos temas. Hay por ejemplo, hay una problemática, ¿no? Se dice que en Qatar pues la mujer no tiene derechos. La mujer es maltratada y por tal motivo algunas personas se basan en dos posturas. Unas personas dicen son sus reglas, son sus leyes, es su cultura. Por tal motivo hay que respetarlas, ¿no? Soy un visitante, voy a entrar a tu país y te voy a respetar. Por otro lado, otras personas fácilmente podrán decir yo no las voy a respetar porque más allá de que sea tu cultura, es una forma de opresión hacia la mujer o hacia la comunidad LGBT o hacia los derechos humanos. No respetar a las mujeres no es una cultura, es ser machista. Los trabajadores, ¿qué pasa con los trabajadores? La FIFA debería haber reconocido que al carecer Qatar de la infraestructura necesaria para la Copa Mundial, se necesitarían millones de trabajadores migrantes para construirla y darle servicio. La FIFA es responsable no solo de los trabajadores de los estadios, una minoría del total de la mano de obra inmigrante cuyos empleados tienen que cumplir normas más estrictas en cuanto a las condiciones laborales, sino también de los trabajadores que construyen y prestan servicios en los proyectos de preparación y realización del torneo. A pesar de las repetidas advertencias de los propios trabajadores y de numerosos grupos de la sociedad civil,
La FIFA no impuso condiciones estrictas para proteger a los empleados y se convirtió en un facilitador complaciente de los abusos generalizados que sufrieron los trabajadores, incluido tarifas de contratación ilegales, robo de salarios, lesiones y muertes. Las mujeres. El Código Penal en Qatar penaliza todas las formas de sexo fuera del matrimonio, con penas de hasta 7 años de prisión. Si son musulmanas, también pueden ser condenadas a latigazos o a lapidación. Las mujeres han sido procesadas de forma desproporcionada porque el embarazo sirve como prueba del supuesto delito y denunciar una violación puede ser considerada una confesión. La policía no suele tener en cuenta a las mujeres que denuncian ese tipo de violencia, sino que cree en los hombres que afirman que fue consentido. Cualquier indicio de que la mujer conocía al hombre ha sido suficiente para procesar a la mujer. La comunidad LGBT. El Código Penal de Qatar castiga las relaciones sexuales consentidas entre hombres mayores de 16 años con hasta 7 años de prisión. Según el artículo 285, también establece penas de entre 1 y 3 años para cualquier varón que instigue o incite a otro varón a cometer un acto de sodomía o inmoralidad. Como se puede ver, hay una serie de planteamientos que se encuentran en Qatar. Digo, ya para ya no estar leyendo tanto. Y ahora sí venir con el punto de vista... Sí, porque ya está muy hablado, ¿no? Los temas de las mujeres, los derechos, la comunidad LGBT. Pero sin embargo, quiero también meter un poquito de mi parte, de mi granito de arena. Para esto quiero hablar sobre... Se me ocurre cómo Qatar ya había dicho, ¿no? En un principio, el choque de los dos mundos. Occidente contra los musulmanes, contra Medio Oriente. ¿Qué pasa con Occidente? Occidente, comunidad LGBT, sufragio para la mujer. Pero para no quedarnos con esta parte bonita de la comunidad occidental, ¿qué significa ser de Occidente? ¿Qué significa ser de Medio Oriente o de Oriente? Como quieras entenderlo. Este choque de dos mundos para mí están muy influenciados, no me gustaría decirlo como tal, pero obviamente hay factores económicos, hay capitalismo. Esta es una palabra de la cual, si la voy a decir, tengo que utilizarla bien, porque luego por ahí andan diciendo, ¿no? De que, comunista, socialista. Es una palabra de la cual hay que decirla bien, porque bajo cualquier contexto puede verse muy mal entendido. Como hay varios temas de los cuales se puede tratar el tema de Qatar, quiero primero hablarlo sobre la cultura contra la economía. ¿A qué me refiero con esto? Cuando se estaba empezando con esto de que iba a ser Qatar y de que iban a haber problemas con el alcohol, las mujeres y la comunidad LGBT, yo estaba pensando que Qatar iba a ser un muy buen ejemplo de cómo el capital se interpone en la cultura. Un ejemplo es la globalización. La globalización termina por diluir la cultura. La gente anteriormente en ciertos pueblos se vestían de una forma, en algún otro punto se vestían de otra forma y así sucesivamente. Cada quien tenía su cultura. Pero con la llegada de la globalización, con la llegada de los no lugares, la globalización terminó por, más allá de la globalización, como la creciente integración de las economías de todo el mundo, especialmente a través del comercio y el influjo de los flujos financieros. En algunos casos se determina esa ilusión del desplazamiento de personas y la transferencia de conocimientos a través de las fronteras internacionales. Eso es lo que dice Google, que nos presenta como un ejemplo de la globalización, ¿no? Ya no necesitas trabajar en tu país, sino que te puedes ir a otro. Ya no necesitas producir porque se lo puedes comprar a otro país. O simplemente eres un productor y se lo vendes a otro país. Exportaciones, importaciones. Conocimientos, fuga de cerebros. O si hay mucho capital, pues usas tu conocimiento en tu propio país. Pero la globalización, más allá de esta parte bonita, ¿no? El progreso, etcétera. La cultura. La cultura termina por diluirse. Por ejemplo, un ejemplo de un no lugar son los McDonald's. Los McDonald's son iguales en México, Estados Unidos, Japón. La experiencia es la misma. En cada uno de esos lugares, no importa, pareciera que estás en el mismo lugar. Entonces, un no lugar es eso, es un lugar que se replica, por lo que la cultura pues no termina por manifestarse del todo. Entonces, cuando yo vi que en Qatar se iba a hacer el proyecto de la FIFA, yo pensé, mira, va a pasar esto. Van a dar prioridad al dinero y la cultura la van a dejar a un lado. Pero resulta que igual y no. En las últimas noticias ya se está viendo que al parecer en los campos, en los estadios, no se va a permitir la venta de cervezas. Por lo que eso podría ser un indicio de que la cultura se antepuso al capital. Ya se ha visto como por ejemplo en Alemania, Walmart, no sé si está bien visto, pero al parecer lo que pasó es que Walmart pues puede contratar a gente mayor, por ejemplo. Pero en Alemania, una persona mayor ya debería estar pensionada, no debería de trabajar. Está mal visto. Por lo que los alemanes rechazaron a Walmart, porque permitían esas prácticas que no estaban bien desde su postura. Así que sí, hay un factor económico, pero el cultural se antepone ante él.
lo cual yo considero que es una pequeña victoria contra esta globalización. Que digo, bueno, una persona podría decir, no, pero es que yo soy un ciudadano del mundo, yo me expreso libremente, lo que tú quieras, pero no sé. Eso se verá en Wakanda. Ganó la cultura al proceso de globalización donde todos somos iguales y más allá de que todos seamos iguales, todos estamos diluidos por el capital y por las marcas. ¿Cómo se relaciona Qatar con la película de Wakanda? La película de Wakanda la vi hace unos días y digo, no es tanto mi estilo de películas, no soy tan fan de Marvel, pero a grosso modo, a un resumen con spoilers y digo, eso que más daba. Pero, ¿qué pasa en la película de Wakanda? En la película de Wakanda vemos dos culturas. La cultura de Wakanda y la cultura de Tukulkan o de Amon o Namor, algo así se llama ese tipo. Tenoch Huerta, el que hace de Maya, creo que es Maya. Estas dos culturas pelean. ¿Por qué pelean? Bueno, en Wakanda son muy ricos porque ellos tienen un mineral del cual solamente se encuentra en Wakanda. O al menos eso es lo que se cree. Pero en Estados Unidos, en el MIT, hay una estudiante, una chica, que como proyecto desarrolló una herramienta para localizar ese recurso. Esa chica hizo este descubrimiento, planificó este proyecto y se lo presentó a su profesor del MIT. Imagino que el profesor, bien como se da en las universidades, pues le compartió este proyecto a Estados Unidos. Y el gobierno de Estados Unidos desarrolló la máquina para hacer posible la investigación para llegar a conocer a este mineral. Lo que pasó fue que lo encontraron en la mitad del Atlántico, en el fondo del mar. Cuando esas personas, cuando el gobierno de Estados Unidos llegó a las cavidades donde se encontraba este mineral, ahí es donde en la película sale Tukulkan, sale Namor, sale Namor, al parecer es un antihéroe de Marvel. Y se cuenta que en un sentido pues ahuyenta, ¿no? Destruye esto. ¿Qué pasa cuando pasa esto? Occidente se enoja, el consenso de la ONU se enoja porque piensan que es Wakanda la persona que destruyó esta investigación. Entonces invitan a la reina de Wakanda, la invitaron a dar su testimonio. Así que llegó a la central, a la junta, y en eso se enoja con Francia. La canciller francesa le dice de que no, es que destruyeron nuestra investigación. Algo así decía. A lo que ella le respondió que no. O sea, están en una postura. La misma reina había dicho cuando le nombraron un nombre de un tipo de Estados Unidos: ah, mi conquistador favorito. Entre paréntesis. Qué curioso que Wakanda sea la nación más poderosa del mundo, porque ellos son poderosos por su recurso. Pero para mí Wakanda es una especie de mundo alterno al mundo en que vivimos. ¿Por qué África es pobre? Si África tiene muchos minerales, esmeraldas, diamantes, oro, ¿por qué es pobre? Bueno, son pobres por Europa. Europa que los conquistó, que traficó con esclavos negros africanos. Pero en Wakanda pasa algo diferente. Los propios africanos, pareciera que ellos mismos suministraban su riqueza y hacían que la riqueza se quedara y no se fuera a capitales europeos. Así que Wakanda es como un punto de comparación en, mira, esto es lo que hubiera pasado, sí, lo dejo en el aire. Porque sí, si te das cuenta, los países europeos están muy irregulares, su geografía, ¿no? Parece que son puros piquitos y por aquí y por acá. Realmente no están bien definidos los países. Eso porque tienen toda una historia de guerras, luchas de territorio. Pero en África los países están divididos rectamente, como cuadrados. ¿Por qué? Porque por ahí de 1800, por ahí 1917, anteriormente obviamente, África fue partida por europeos. Por ejemplo, la parte del norte era de Francia. Entonces ahí podemos ver cómo Wakanda es este país rico que se apropió de sus recursos, porque también Wakanda está oculta, está invisible. Un mecanismo que yo lo interpreto como imaginario. Obviamente puedes ver los recursos y obviamente si tienes el poder lo dominas. Eso es lo que en alguna parte de la película la chica que hace de la chica de Seinfeld, esa señora sale en la película y ella le dice al tipo del gobierno de Estados Unidos de que si no fuera por su poder, ya hubieran, o sea, le dice que ya hubieran saqueado todo el recurso que tienen en Wakanda. O sea, está este proceso de dominación, ¿no? De yo llego a tu territorio y te saqueo. Entonces, este motivo hace que haya, o sea, llega la reina y todos están con trajes, ¿no? Todos. Pero ella va vestida como una persona de Wakanda. Wakanda es un caso interesante, porque Wakanda es muy rico por
por su tecnología, pero ellos se quedaron con sus imaginarios colectivos, ellos se quedaron con su cultura, ellos no fueron gobernados. O sea, ellos se quedaron con su vestimenta, con sus cultos, con sus mitos, con sus rituales. Ellos no, o sea, no comparten ningún tipo de cultura como la europea. Eso es muy interesante de ver. ¿Por qué? Porque ellos no fueron conquistados. Ellos se quedaron con lo suyo, con lo propio. Entonces va la reina y ella está vestida como una persona de Wakanda. Los demás están todos iguales, con su traje, con su corbata. ¿Qué es Occidente? Me pregunté yo al ver esta escena. ¿Qué es Occidente? Y la pregunta aún más terrorífica. ¿Deberíamos occidentalizarnos? O sea, ¿deberíamos quitarnos esta parte del Occidente? La pregunta ¿qué es Occidente? Es una pregunta muy difícil de responder. O sea, no la podré responder aquí. Tendría que ser en un ensayo pues para la academia, ¿no? Un ensayo un ensayo de universidad. Responder a la cuestión ¿qué es Occidente? Pero es una muy buena pregunta. ¿Deberíamos de desoccidentalizarnos? Porque esto es lo que yo vi cuando vi Wakanda. Dije, o Wakanda es el futuro, o yo no sé cómo es el futuro. O simplemente no quiero imaginarme que el futuro es Elysium y el tipo que construye esta parte en el espacio es Elon Musk. ¿Dónde estaríamos nosotros? Estaríamos obviamente aquí abajo sufriendo. Capitalismo no es equivalente a tecnología. No es equivalente a descubrimientos. No es que en el socialismo o en el comunismo no había innovación. Sí, porque Wakanda es muy tecnológico, o sea, viven bien, pero a pesar de eso no están alienados de su cultura, al contrario, la abrazan, la respetan y la llevan a cabo con sus rituales, o sea, los ves y están haciendo lo suyo. Entonces va, le reclama a Francia y luego se va. En una noche, en una fogata, está la reina con su hija, la princesa. Y en esa noche de fogata, la princesa le dice a la reina, a su mamá, tiene ganas de destruir al mundo por lo sucedido con su hermano, ¿no? Que había fallecido. El actor, Chadwick Boseman. Pero le dice eso, que tiene ganas de destruir al mundo. Entonces, eso que dice le llega a los oídos de Namor. Ya eventualmente cuando Namor se topa con la princesa, le hace una propuesta o una amenaza. Le dice, con respecto al material, al mineral que poseen ellos dos. Mira, tienes de dos. O me ayudas para destruirlos a ellos, o te destruyo a ti. Eso es lo que Namor le dice a la princesa. Le hace la propuesta, a lo que la princesa le dice que no. Y por un motivo de que otra chica fue a salvar a la princesa y que Namor lo malinterpretó porque se vio confundido por un ayudante de él, pues ya se dio la batalla, ¿no? Entre ellos dos. Esta batalla, pero antes de la batalla, Sisek tiene una frase que dice: es mucho más fácil imaginar al mundo que el fin del capitalismo. Y esta parte lo demuestra con exactitud. Porque esta chica, la princesa de Wakanda, dice: tengo ganas de destruir al mundo, de hacerlo pedazos. Y más allá de decirlo de forma poética hacia la muerte de su hermano, cuando Namor le dice que quiere destruir a esos tipos, que yo lo interpreto como la destrucción de Occidente, es claro, ella quiere destruir al mundo, pero no quiere destruir a Occidente. No quiere destruir al capitalismo. Quiere que se acabe el mundo, pero no el capitalismo, no Occidente. Entonces, bueno, le dice que no quiere destruir al mundo. ¿Qué pasa? Se pelean. Hay una batalla entre Namor y la princesa y sus respectivos pueblos. Más allá de la pelea, quién estaba bien, quién estaba mal, ¿quién fue el precursor de la pelea? ¿Quién fue el malo? Si es que hay uno malo, ¿eh? Digo, no hay que sacar un falso dilema, pero ¿quién es el malo? Ese día escribí algo en mis notas que le puse review de Wakanda. El enemigo no es el africano o el indígena, o cualquier civilización colonizada. El verdadero enemigo es Occidente. Qué raro que la lucha se dio entre estas dos civilizaciones y no con el verdadero enemigo. Enemigo que termina estando en la sombra y de la cual nadie habla. ¿Quién es el enemigo? ¿Quién empezó esto? ¿Estados Unidos? Sí, fue Estados Unidos. ¿Occidente? Sí, fue Occidente. ¿El interés económico? Sí. ¿El capitalismo? Tal vez. Yo por mí digo que sí, pero ¿cuál otra persona diría? No, el capitalismo no existe, o no, vivimos en sistemas mixtos. Más allá de eso, bueno, ¿quién es el malo? ¿Por qué la batalla se da como mencioné? ¿Por qué la batalla se da entre dos subalternos, entre un negro y un indígena? ¿Dónde quedó el hombre blanco europeo colonizador? ¿No deberíamos de pelear contra él? Pues no sé, señores y señoras, pero qué curioso. ¿Qué tiene que ver esto con Qatar? Como mencioné, Qatar para mí es el choque entre dos mundos, el occidente y el otro, la otredad, el diferente, el que no me acepta, el raro. Es este choque entre dos mundos. Mucha gente piensa, ¿cómo es que la Copa Mundial se va a hacer en Qatar y no en Inglaterra, o en Alemania, o en Beijing,
o en México, Estados Unidos y Canadá. ¿Por qué? Porque se hace en Qatar. Bueno, la razón de la por cual es Qatar ya se dijo. Fue por un interés económico. Qatar fue el que más dinero dio. Pero el hecho de que haya sido en Qatar, más allá de lo económico, nos habla sobre eso. ¿Qué es Occidente? Para mí esa es la pregunta fundamental de la problemática entre la FIFA, Qatar y los espectadores. ¿Qué es Occidente? Espectáculo, cerveza, pérdida de valores, pérdida de lo sagrado. Ya Lipovetsky habló de Lipovetsky con su libro El lujo eterno, de la era de lo sagrado al tiempo de las marcas. Porque sí, ¿dónde quedó lo sagrado? ¿Dónde quedó? Como tengo otro video que se llama Dejemos el positivismo a un lado, volvamos a pensar, algo así se llama. Pero habla sobre la dialéctica de la ilustración, Horkheimer, y la verdad es que, mira, yo apoyo a la comunidad LGBT, apoyo a las mujeres, es obvio, pero es una cultura distinta. Y más allá de que hay que respetarla, si hay que ser indiferentes ante ella, o si nos vale madre, es otra cultura, es lo que es. Hace 2 meses te hubiera dicho, claro, hay que apoyar a la FIFA, hay que apoyar al mundo occidental, pero la verdad es que ya después de leer dialéctica de la ilustración, todo lo que sé se volteó. Porque sí, o sea, ¿por qué protegemos a la comunidad LGBT? ¿Por qué hay que darle más votos a la mujer? Digo, más allá del obvio, y ya sé que mi pregunta es súper tonta, pero ¿por qué? Bueno, si hace 2 meses yo hubiera defendido a la FIFA, hace 5 meses yo te diría que la mujer, que el feminismo viene por parte del capital. Porque el capital, ¿qué quiere hacer? El capital quiere expandirse, quiere hacerse más grande. Y por tal motivo, si hombre y mujer consumen, qué bueno para el capital. Si hombre y mujer trabajan, qué bueno para el capital. Ergo, el capitalismo da consecuencia al feminismo, porque así, más allá de explotar al hombre, ahora también va a explotar a la mujer. Pero más allá del capitalismo, palabra favorita de los sociólogos modernos, posmodernos, contemporáneos, mejor dicho, el feminismo tiene luchas desde hace cientos de años. O sea, el movimiento sufragista ya tiene mucho tiempo, y la verdad es que la liberación de la mujer tiene una historia aparte de lo que viene siendo el ámbito económico. Porque no solo es lo económico, también es lo social, lo político, la relación entre las personas. No, es que la biología, no, el sexo es cultural. Y la verdad es que hay toda una cantidad de bibliografía por la cual sostener esto. Entonces, ¿qué pasa aquí? Este choque entre estos dos mundos, Occidente y la otredad, por no ponerle un nombre. No quiero ser tan valiente como para decir los musulmanes o Medio Oriente, no. Lo voy a dejar simplemente en términos sencillos, Occidente y la otredad. El otro, el raro, el distinto, el que no se acopla a mí, o más allá del que no se acopla, el que no se deja dominar. Porque sí, el conquistador, ¿qué hace? El conquistador no va y comprende a las personas, no, impone lo suyo, impone sus reglas y se hace del territorio de una forma dura o blanda. Y ya para cerrar, en términos generales, porque en un principio inicié leyendo, ¿no? Parecía exposición barata de preparatoria, presentando un tema, ¿no? Cuando vas a pasar al frente. Qatar, FIFA, espectadores. Para mí la pregunta es, ¿qué es Occidente? ¿Cómo vemos al otro? Porque hablas con una persona y te dice, no, ¿cómo que las mujeres nada más, su cuerpo nada más es esto? O sea, ¿cómo es que todo está cubierto? No, ¿cómo que apedrar y azotar? O sea, pareciera que estamos hablando de un mundo totalmente distinto. ¿Cómo se relacionaba con Wakanda, como ya había dicho? Pues sí, ¿no? O sea, ¿qué onda con Occidente? ¿Deberíamos de desoccidentalizarnos? Porque, como ya había preguntado hace ratito, ¿por qué se tiene que pelear un indígena y un negro? Y no al chico blanco que dominó a ambos. Entonces, gracias. Vuelvan a ver los videos, digo, Raimundo Rivera. Adiós, buenas noches. Y que duerman bien.